¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo para repasar los principales titulares de la semana. Volvían los alumnos de segundo de bachiller de manera voluntaria a las aulas para repasar de cara a selectividad. Además, en este día también algunas residencias abrían sus puertas a las visitas de los familiares. Los pasillos de algunos institutos navarros, como este en el que nos encontramos en el IES Alaitz, van a volver a albergar alumnos, exclusivamente los de segundo de bachillerato y de manera voluntaria, que vuelven a las aulas a hacer repaso de algunas de las materias de cara a selectividad. Han pasado casi 80 días, los estudiantes la vuelta la veían. Es necesario venir para hacer repaso presencial y eso. Porque dentro de un mes se enfrentan a las pruebas de acceso a la universidad. De momento regresan de manera voluntaria al instituto. Creo que es mucho mejor porque tienes el contacto del profesor para cualquier duda. Como el primer día en un centro, hay que aprenderse el recorrido. Circuito de entrada para ir a su aula cada alumnado. Y adquirir nuevo material escolar. Tienen todos gel en clases, hidroalcohólico, también tienen mascarillas a su disposición en el caso de que no las traigan. Y nada de recreo ni de compañero de mesa, 15 alumnos máximo por aula, con reestructuración de calendario y horario. Estarán viniendo igual el 10 o el 15% del alumnado del centro, o sea, unos 30 o 50 alumnos. Y eso repartidos a lo largo de todos los días en horas distintas, y el horario, que normalmente es de 8:15 a 3 de la tarde, pues ahora será de 9 a 1, de modo que el alumnado esté, digamos, el mínimo tiempo posible dentro del centro, o sea, que no tenga horas libres intermedias. A partir de hoy y de manera escalonada, 32 son los centros que podrían abrir sus puertas en la comunidad foral, lo que no quiere decir que todos vayan a hacerlo. Hay centros en los que los alumnos han preferido seguir estudiando de manera online. Esta imagen se sigue repitiendo en muchas residencias de Navarra. Ha salido aquí para hablar con los vecinos y que amigos hay pocos. A partir de hoy, todos los centros de mayores sin residentes positivos ni en cuarentena comienzan su propia desescalada. En esta residencia de Estella, San Jerónimo, no solo se podrán hacer visitas a través de la verja, sino que también a través de este módulo. Vean. Hola, buenos días. Vale, a ver a la abuela, ¿verdad? Sí. Después de 3 meses sin poder entrar a la residencia para visitar a su abuela, hoy lo hacen con estrictas medidas de seguridad y de manera diferente. Mira, Marichu. Hombre, ¿qué pasa? Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Alegría de poder verla, la verdad. Ya que tanto tiempo sin verla, pues al final con todo este tema te preocupas, ¿no? Poder tocarla con el plástico, aunque sea, pero muy contento y muy alegre. Es un encuentro muy emotivo porque, bueno, pues las familias y los residentes están a deseo de encontrarse, ¿no? Y de tener esas conversaciones que tenían ahí pendientes. Un local íntimo, cálido, digno, ¿no? Pues para poder tratar a las personas desde nuestro modelo de atención centrado en la persona. Hombre, impacta, la verdad es que impacta, porque al final estar acostumbrado a entrar por la puerta directamente y tener que venir aquí y ver todo esto montado, pues al principio impacta. Poder sentir, ¿no? el calor de tu familia tan cerca. El martes, trágico suceso en Olite. Un joven era detenido tras la muerte de su padre en el marco de una discusión familiar. Se centraban las miradas en el joven, pero la autopsia reveló que se debía a una posible causa cardíaca. Un día en el que se conocían los datos del paro. En los últimos 12 meses, el desempleo en la comunidad foral ha aumentado casi en 9.900 personas. La autopsia ha permitido revelar nuevos datos del suceso. Según conclusiones del médico forense, la muerte se habría producido como consecuencia de un paro cardíaco, aunque todavía está por confirmar. Se descarta de esta forma que el hijo del fallecido le golpease con un objeto o que el hombre sufriera algún tipo de caída como se pensaba en un principio. Por tanto, su hijo, y hasta ahora presunto culpable de su muerte, ha sido puesto en libertad sin fianza. En el auto publicado, la juez dice que no es necesario pedir medidas cautelares como podría ser la prisión provisional, porque no lo ha solicitado el Ministerio Fiscal y porque los resultados de la autopsia tampoco lo justifican. Salimos a la calle y preguntamos cómo perciben los navarros la situación económica. Fatal. Muy mal. Pues no sé, de momento bastante mal. Vamos a ver más adelante, esperemos que no vaya peor. El coronavirus sigue teniendo un impacto directo en el mercado laboral de Navarra. En el mes de mayo, el paro ha subido en 695 personas. Hay mucha gente en el paro de momento, yo también estoy en el paro. Yo estoy en paro.
O sea, que fíjate. Gracias a Dios mis hijos están todos trabajando. Hay gente de mi familia que está de ERTE, con niños pequeños. Un mal dato, pero que si lo comparamos con la pérdida de empleos del mes de marzo y abril, la subida ha sido mucho menor. En esos 2 meses se registraron más de 6.000 nuevos desempleados. Esperemos que todo vaya para bien, por lo menos nos quedamos con la esperanza. Si se está destruyendo trabajo, encontrar mucho más difícil. Incluso los pensionistas puede ser que lo pasemos mal. Siguiendo con la tendencia de estos últimos meses, el sector más perjudicado sigue siendo el de servicios, con 507 desempleados más, después de industria. En la otra cara de la moneda está la construcción y la agricultura. En estos sectores el paro ha disminuido. Un futuro más negro que el hollín. En total, la cifra de desempleados en toda la comunidad se sitúa en 41.137 personas. El dato alentador se encuentra en el número de contrataciones. En mayo han crecido más de 14.000, lo que supone 1.200 contratos más que en abril. Un vaivén de números a la baja que está siendo amortiguado por el efecto de los ERTE. Día que deja otra trágica noticia. Investigan el suicidio de un niño de tan solo 9 años en Tudela, en piso tutelado del Departamento de Derechos Sociales, después de que a finales del año pasado la abuela perdiera la patria potestad del niño. Desde el Gobierno de Navarra lamentan lo sucedido y se unen a la investigación que se está llevando a cabo. El Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona abrió diligencias la semana pasada después de una denuncia presentada por la familia del niño. El juez remitirá la investigación a los juzgados de Tudela, donde tuvo lugar el suceso. El miércoles se conocían parte de las limitaciones que tendrá la comunidad foral en la fase 3 de la desescalada, una fase en la que no se abrirán los partidos del Sadar al público. También el miércoles se retomaban las clases prácticas del carnet de conducir. Si todo va según lo previsto, Navarra avanzará en la desescalada el próximo lunes, pero no lo hará como el resto de comunidades. La consejera Santos Indurain ha anunciado hoy las limitaciones que pondrá a la nueva fase el Gobierno foral. Lo mismo que en la fase 2, en las terrazas, el aforo inicial fue el 50% y en los interiores el 40%, y a partir de este lunes ha sido del 50%, pues también estamos tratando en este tema de no llegar a todo lo que marca la fase 3. Así las cosas, las terrazas no aumentarían su aforo hasta el 75%. También habrá particularidades en los eventos culturales. En actividades culturales al aire libre, en la fase 2 se podía llegar a 400 personas y nosotros fuimos restrictivos a 200, y en esta fase que podríamos llegar a 800 personas, lo que nos planteamos es que sea 400. La comunidad foral argumenta ante el Ministerio la evolución positiva que ha tenido la pandemia en el territorio en los últimos días. Asimismo, recalca que Navarra es la cuarta autonomía que más pruebas PCR ha realizado, un total de 54.778 test. En este nuevo escalón, los presidentes autonómicos adquieren gobernanza plena. María Chivite será la máxima autoridad en la toma de decisiones e incluso en la propia duración de la fase. Podrán gestionar los tiempos de la desescalada y pedir al Ejecutivo que levante el estado de alarma de su territorio antes del 21 de junio. Fernando Simón abrió la puerta a la posibilidad de que, aunque con limitaciones, pueda haber público en las gradas esta misma temporada. Sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear. La Bundesliga, primer campeonato en reanudarse, ha demostrado la importancia del público en los partidos. Las victorias locales han bajado ostensiblemente en número. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan, no se debería de aplicar esa norma. La Unión Deportiva Las Palmas fue la primera en anunciar su postura al respecto. Quieren jugar con público si así lo permiten las autoridades. En la fase 3, las que corresponden a cada autonomía, aunque al ser una competición nacional, esta se realizará de manera conjunta. Aquí en Navarra se descarta, al menos y de momento, hasta la llegada de la nueva normalidad. Yo creo que habrá una decisión y habrá decisiones que tendrán que ser de ámbito más general, O sea que lo de partidos en el Sadar, pues bueno, al corto plazo, al de la fase 3 no, pero después de la fase 3 pasaremos a la fase de la nueva normalidad. Un problema menos para Osasuna, pues sería difícil que el estadio del Sadar se pudiera reabrir en mitad de las obras de ampliación y remodelación en las que está inmerso.
A medida que vamos superando las fases de esta desescalada, los servicios vuelven a la normalidad. La semana pasada comenzaron con los exámenes teóricos y hoy las autoescuelas vuelven a la realización de los exámenes prácticos. Eso sí, con medidas de higiene tanto antes, durante como después de cada examen. Los alumnos vuelven a probar suerte al volante con nuevas medidas de seguridad. Lo que no ha cambiado son los nervios antes del examen y las ganas de conseguir ese aprobado tan esperado. Sí, un poco de nervios siempre, ¿no? Y más llevando 2 meses sin tocar el coche, más que un par de clases, pues sí, espero que sí, porque ya hay ganas de tener el coche y todo eso, así que... Al terminar la prueba, el examinador comenta al alumno cuáles han sido sus fallos, mientras el profesor ventila y desinfecta adecuadamente el vehículo. El profesor tiene que desinfectar el coche, pues las zonas que ha tocado el alumno, volante, palanca de cambios, freno de mano, la manilla de entrada y salida. Los meses de parón y la imposibilidad de dar clases prácticas hace que esta vuelta a la actividad sea progresiva. Hoy, el viernes, son muy pocas pruebas, lo que hemos empezado porque las autoescuelas no tenían a los alumnos suficientemente preparados, y el lunes 8 sí que ya empezamos ya vuelta a la normalidad. Antes del estado de alarma, 3.000 aspirantes ya habían superado el examen teórico y solo les quedaba la parte práctica. De momento, la demanda de alumnos que se presentan a esta prueba se cubre sin problema. No estamos teniendo ningún problema para absorber toda la demanda que están presentando las autoescuelas. Incluso ahora mismo nos sobra capacidad. En Navarra, el sector de las autoescuelas acumula unas 60 empresas y la Jefatura Provincial de Tráfico ha sido una de las primeras en realizar este tipo de pruebas. El jueves se conocía una nueva oleada del estudio de seroprevalencia. En el Parlamento de Navarra, luz verde a un nuevo paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Y el presidente de UAGN pedía perdón por sus palabras a la ministra de Trabajo, aunque se reafirmaba en lo dicho. Ligero incremento, aunque no significativo. Solo el 6,4% de la población navarra presenta anticuerpos frente al COVID, un 0,6 más que en la primera oleada. Es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo, es algo que realmente esperábamos. Lejos de conseguir la inmunidad de grupo, para lo que sería necesaria una tasa de al menos el 60%, el segundo estudio de seroprevalencia confirma que nuestra comunidad se mantiene en el bajo porcentaje general, 1,2 puntos por encima de la media nacional. Pero es muy interesante precisamente constatarlo y valorar la estabilidad de esas cifras que estábamos dando. El estudio confirma que en las provincias cercanas a Madrid la incidencia es mayor, superando el 10%. En Navarra, en la primera fase, hubo un 1% de pacientes negativos que ahora en esta segunda ronda se han seroconvertido, es decir, presentan anticuerpos frente al COVID. Estos datos proceden de muestras tomadas entre el 18 y 31 de mayo, cuando Navarra se encontraba entre las fases 1 y 2, a diferencia del primer estudio, donde la comunidad foral estaba en la fase 0. En esta segunda oleada han participado en Navarra 1.755 personas, 18 más que en el primer estudio, que consiste en un cuestionario epidemiológico y en un test de anticuerpos mediante una muestra de sangre capilar. Será el próximo lunes cuando comience la tercera y última oleada. El quinto paquete de medidas extraordinarias aprobado en Navarra amplía las ayudas al alquiler para personas autónomas, paradas o que se encuentren en un ERTE. Incluye ayudas directas al sector cultural y novedades en contratación pública. Pero ha sido el primer decreto ley en estado de alarma sin unanimidad. Navarra Suma se ha abstenido. Cada uno tendrá que ser responsable de lo que luego vota, a pesar de esa labor de consenso y de diálogo realizado. El portavoz de la coalición explica esa abstención al no haber sido aprobadas ninguna de sus enmiendas. No se valora la responsabilidad que estamos teniendo, no la están valorando y nos están escupiendo a la mano cada vez que les tendemos la mano, señora presidenta. Sin embargo, eso sí, al PNV o a Bildu y tal, en fin, ahí rebosamos dulzura. Y respondía el portavoz socialista que le echaba en cara esa abstención. En su caso, la primera parte, la primera capa, es el señor Abascal. Cuando la abre, sale el señor Casado. Cuando la vuelve a abrir, sale la señora Arrimadas. Y cuando la vuelve a abrir, hay veces que no aparece nada y hay veces que aparece usted en la más absoluta irrelevancia. Ustedes nos pueden insultar, señora Chivite. Nos pueden criticar, señora Alzorriz, y nosotros a callar. Claro.
A nosotros no nos han callado los violentos y no nos van a callar ustedes, que lo tengan claro. A una serie de medidas que incluso en el caso de que no se compartieran de una manera mínima global, pues hubieran tenido la posibilidad de verse reformadas a través de un proyecto de ley. Pues tenemos que exponer una visión crítica de lo que el Gobierno de Navarra, a través de este decreto foral, ha diseñado. Habrá que ver si los grupos son capaces de llegar a consensos en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que comienza la semana que viene. Durante 2 semanas las palabras de Bariain a la ministra de Trabajo han estado en barbecho, pero ayer, a través de las redes sociales, volvieron a brotar. Los partidos navarros, de manera unánime, han rechazado sus declaraciones. Navarra Suma ha pedido no elevar el tono bronco. Que lo que hace falta en estos momentos es no tensionar absolutamente para nada la sociedad. A Guero Abay le han sorprendido las palabras del máximo representante de la UAGN. El discurso rompedor de un orden de convivencia me parece lamentable. EH Bildu dice que no le ha pillado por sorpresa y va más allá en su repudio. Que ha dejado patente durante todo este tiempo cuál es la ideología que defiende la extrema derecha en Navarra. Se está mostrando tal y como es. PSOE habla de que las formas no son las más adecuadas. Y hay que defender, cada uno tiene que defender su sector, pero no todo vale para defender su sector. Izquierda Ezquerra y Podemos han expresado su apoyo a la ministra de Trabajo. Que un representante del sector navarro llame a la violencia no se puede tolerar. Todo nuestro apoyo desde aquí hoy a la señora Díaz. En un nuevo vídeo, Bariain se defiende y lo repite hasta en 3 ocasiones. UAGN no está en contra de las inspecciones de trabajo, es la frase que falta en el anterior vídeo. Deja claro la postura de su organización y pide disculpas por sus declaraciones de hace 2 semanas donde hablaba de no ser pacíficos ante las inspecciones de trabajo. Tal vez en las formas hayamos fallado y pido disculpas si alguien se ha sentido dolido o herido. Pero no en el fondo. Bariain pone el foco en los productos importados, principal competencia del sector agrícola navarro. Consta que hay explotación, se está trabajando por $1, niños, personas mayores, sin embargo tenemos productos en los lineales. Para finalizar, manda un mensaje a todos los políticos y dice que espera que este nuevo vídeo también se haga viral. Una buena forma de reconocer la labor que están desarrollando los agricultores y ganaderos durante la crisis del coronavirus. El viernes Navarra pasaba a la fase 3. Les contamos las peculiaridades con las que la comunidad foral avanza en la desescalada. Y avanzamos sí, pero hay que seguir manteniendo la tensión social y las medidas de higiene, y en ello hacía hincapié la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. De cara a esa fase 3, María Chivite recuerda que es imprescindible mantener la tensión social y la capacidad sanitaria para no dar marcha atrás. Por eso, Navarra plantea algunas restricciones dentro de esta nueva fase. Siempre hemos pensado, y así lo hemos compartido además con todos los grupos de participación, que era mejor ir sin pausa pero sin prisa. Chivite hace hincapié en lo difícil que ha sido superar esta situación a lo largo de los meses y por ello pide que seamos prudentes para adaptar nuestros planes de verano a esta nueva realidad. No nos podemos plantear en los mismos términos este verano que los veranos que hemos vivido años anteriores. No vamos a poder ir a la piscina igual, no vamos a poder ir a la playa igual. Las fiestas son otro de los puntos clave de esta época del año. La presidenta del Gobierno foral recuerda que ya se suspendieron este tipo de celebraciones porque, dice, no es momento para arriesgar todo lo conseguido. Yo sé que hay muchas ganas de celebración, que hay muchas ganas de almuerzos, que hay muchas ganas de... Pero tenemos que ser conscientes que hace 2 meses estábamos en la situación en la que estábamos. Respecto a la movilidad, María Chivite dice que actuarán en función de los datos. A partir de la segunda semana de esta fase 3, hablará con las comunidades limítrofes para valorar ese reinicio de la movilidad. Si todos estuviéramos en esa nueva normalidad, desde luego que pudiera haber movilidad entre las comunidades limítrofes. Esa es nuestra idea. La presidenta del Gobierno de Navarra asegura que siguen en contacto con el Ministerio de Exteriores para que los desplazamientos de la zona transfronteriza se puedan hacer cuanto antes. Navarra da un paso más en la fase de desescalada. A partir del próximo lunes, este siguiente escalón a la fase 3 de nuestra comunidad permitirá reuniones de hasta 20 personas. Se abren las peñas y sociedades gastronómicas después de casi 3 meses precintadas, pero ojo, los piperos y bajeras se mantendrán cerrados. El Ejecutivo foral limitará algunas nuevas condiciones, como por ejemplo el aforo en actos al aire libre. Será de 400 personas y no de 800. A la hora de acudir a un bar o restaurante, las terrazas acogerán al 75% de su aforo máximo y en su interior hasta 2/3. Donde se mantienen las restricciones es en la barra, aún no se podrá consumir de pie.
Los hoteles abrirán sus zonas comunes hasta en un 50%, las zonas recreativas de los centros comerciales en un 40% y las tiendas hasta en un 50%. En cuanto a las bodas, podrán celebrarse con 150 personas al aire libre y 75 en lugares cerrados. En los actos de culto el aforo máximo será del 75%. Abren zoológicos y acuarios al 50% de su aforo y regresan las competiciones deportivas. Además, se podrá hacer deporte en grupo sin superar las 20 personas sin vínculo familiar. Los campamentos de verano infantiles y juveniles podrán organizarse con la mitad de aforo y máximo 200 personas si es al aire libre, y en caso de que las actividades sean en lugares cerrados, con 1/3 y 80 personas. A partir de la segunda semana de la fase 3 se comenzará a hablar con los presidentes de las comunidades autónomas limítrofes de cara a la movilidad. Si todas las comunidades están en la misma situación de la denominada nueva normalidad, se podría salir fuera de nuestra comunidad a partir del 22 de junio. La mayor novedad de esta fase 3 en la que estamos a punto de entrar es que los presidentes de cada comunidad serán la máxima autoridad en la toma de decisiones. En el caso de Navarra es María Chivite quien gestionará los tiempos de la desescalada. Podría pedir al Ejecutivo de Sánchez que levante el estado de alarma antes del 21 de junio en nuestra comunidad. Osasuna Magna se ha inscrito finalmente para disputar el Playoff Express de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero eso sí, con condiciones. Sota solo participará si el final del campeonato se disputa antes del 30 de junio, fecha de finalización de los contratos de sus actuales futbolistas, o en septiembre. Esta segunda opción, que también satisface a 7 de los 8 participantes, haría que los equipos disputasen con las nuevas plantillas como próloga a la temporada 2020-2021. Y este será el Sadar definitivo. Así lucirá el estadio a partir de octubre, cuando finalicen las obras para las que aproximadamente faltan 140 días, coincidiendo con el centenario rojillo. El nuevo aforo se situará en 23.550 espectadores, pero de momento no se podrá estrenar. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado que por un criterio elemental de prudencia y por preservar la igualdad de la competición, todos los partidos de la Liga de Fútbol deberán disputarse a puerta cerrada en la vuelta a la actividad el próximo 10 de junio. Hasta aquí los principales titulares de la semana. Nos despedimos con una de las exposiciones que alberga estos días la capital navarra. Ya saben, toda la información actualizada en nuestra página web navarratelevisión.es. Nosotros volvemos aquí con el resumen informativo. Dentro de 7 días les esperamos. Adiós.